¿Conoces a esta mujer? Ella es Alexandra Kollontai y fue una revolucionaria política y diplomática soviética. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de ministra en una nación moderna en toda la historia. Específicamente desde 1917 en adelante, ella llevó a cabo un trabajo incansable por los derechos de la mujer, permitiendo que el sufragio femenino, el divorcio y el aborto fueran posibles en una Unión Soviética emergente y resistente a este tipo de medidas. Era una pensadora marxista y feminista, siendo una figura esencial en la historia de la lucha por conseguir la igualdad política, económica y social de las mujeres. También fue quien formalizó que el día 8 de marzo fuera el Día de la Mujer, en conmemoración de las movilizaciones de las mujeres en el contexto de la Revolución Rusa. Si bien, obviamente, mucho antes de la Revolución Rusa existieron bastantes antecedentes de huelgas y hechos horribles como los dos incendios ocurridos en Estados Unidos, donde murieron muchas trabajadoras, y también las decenas de manifestaciones que no llegaron a nada o fueron reprimidas cruentamente alrededor del mundo incipientemente industrializado de la época, hechos que en buena parte también ocurrieron en el mes de marzo y permitieron posteriormente que la fecha se volviera un asunto internacional. Lo realmente importante de todo esto no es la fecha en sí. La fecha es, por así decirlo, una excusa para hablar de algo bastante más interesante, que es el fenómeno de que las mujeres más recordadas por la historia nunca son semejantes a Alexandra Kollontai. Así surge el misterio. ¿Por qué no recordamos nombres como los de Alexandra y otras muchas que han quedado ocultas en el devenir de la historia? Pero todos hemos escuchado alguna vez a lo largo de nuestra vida los nombres de Gabriela Mistral, Cleopatra o Marie Curie. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? La respuesta, como siempre, es complicada y requiere que contextualicemos un par de cosas. ¿Qué tienen en común tus personajes de anime o de doramas favoritos con los políticos de tu país e incluso con los miembros de tu familia? Puede que la pregunta sea extraña, pero tanto nosotros como los personajes de ficción compartimos el hecho de poseer y estar influidos por un contenido cultural y valórico concreto. ¿Por qué los héroes nos parecen heroicos y los villanos malvados? La maldad y la bondad son, dentro de todo, conceptos bastante definidos. Esto quiere decir que poseen características reconocibles. Podemos sentirnos identificados con las acciones y pensamientos de un personaje de ficción, e incluso podemos aspirar a parecernos a uno. Sin embargo, existe también una diferencia importante entre las figuras o arquetipos narrativos y nosotros que habitamos en este mundo. Las figuras narrativas son construcciones elaboradas a partir de características abstractas. No confundir figura o arquetipo narrativo con las figuras retóricas o los tropos, que cumplen la función de embellecer una obra narrativa. Cuando aquí hablamos de figuras, puede pensarse más bien como vasijas o como las construcciones narrativas a las que dotamos de ciertas características, sean estas buenas o malas. Y existen ejemplos desde la antigüedad como Teseo hasta formas más contemporáneas como por ejemplo Superman. Reparemos un momento en la palabra arquetipo. La etimología de arquetipo proviene del griego antiguo, específicamente de argé y tupos. Argé, si eres asiduo a este canal, sabrás que implica la idea de origen o principio, mientras que la palabra tupos, que pasará a tipos en español, puede traducirse como modelo o impresión, lo que nos dejaría con que arquetipo implica algo así como el modelo original o el primer modelo. Probablemente la mejor definición actual para esta palabra sea modelo esencial o ideal. Por ejemplo, el arquetipo del héroe es un personaje que se enfrenta a la adversidad y busca la superación. Esto sería lo esencial a la figura del héroe, lo que quiere decir que no existen personajes heroicos sin estas cualidades.
Entonces, la diferencia entre nosotros y las figuras simbólicas de la literatura recae en que nuestro contenido cultural y valórico no proviene de la imaginación de un autor, sino que lo heredamos en nuestra interacción con el mundo y con los demás. Nosotros no podemos crear ese contenido, sino simplemente podemos cambiarlo o resignificarlo, pero nunca crearlo o eliminarlo. A ese mundo de contenidos culturales, valóricos y simbólicos que heredamos de la sociedad donde estemos insertos, lo denominamos plano simbólico. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, es evidente que para los fines de este video el patriarcado será el plano simbólico predominante en la sociedad actual. Con todo, hay que decir que es cierto que el patriarcado se ha ido modificando y resignificando con el pasar del tiempo desde sus orígenes como sistema de dominación social, político y simbólico. Esto no quiere decir que el patriarcado ya no existe como opinan algunos, pero sí debemos aceptar y ser capaces de ver la transformación que ha ocurrido con el tiempo. Por lo mismo, creo que es importante que podamos apreciar cómo era el patriarcado en un principio, para que así hagamos una comparación de lo que se ha mantenido y que ya simplemente no es igual. Y como siempre, recurrimos primero a la etimología para saber qué significa patriarcado. Si bien en principio esta palabra proviene del latín tardío patriarcatus, las raíces que componen esta palabra se remontan a dos palabras que en realidad son griegas, las cuales son pater y arges. La primera simplemente significa padre y la segunda viene de arge, que ya la conocemos, y se traduce como principio, poder o gobierno. Pater, como por ejemplo en patria, que significa el linaje del padre. Patriarcado sería entonces el gobierno de los padres. En la antigua Grecia y en la antigua Roma ocurría que muy pocos ostentaban el poder. El porqué de esto se explica en que muy pocos realmente eran considerados ciudadanos con pleno derecho, y las condiciones para hacerlo a veces eran muy difíciles de cumplir. De modo que el poder se concentraba en pocos padres de familias ciudadanos en quienes recae todo el poder político, las responsabilidades y los derechos asociados a la vida pública en la época. Las mujeres fueron, hasta hace relativamente poco tiempo en la historia, relegadas de la esfera pública y de la toma de decisiones, salvo contadas excepciones. Lo único que podía cambiar en la vida de una mujer eran su estatus social y su calidad de vida dependiendo de con quién entablara una relación sentimental o una unión matrimonial. Pero cerca de mediados del 1800, cuando la mujer comienza a incorporarse a la vida laboral, también comienza la lucha por la consecución de un ideal de igualdad política y social que poco a poco irá consiguiendo cambiar las estructuras sociales y de poder donde el hombre toma las decisiones por ambos. Por supuesto, aún a día de hoy, hay mucho camino por recorrer en la consecución de la igualdad y la emancipación de la mujer, de este marco contextual enorme que significa el sistema patriarcal. Pero contra lo que lidiamos más profundamente en la actualidad, al menos en el mundo occidental, no es tanto con la desigualdad política, económica o legal que puede existir entre hombres y mujeres, sino con el arraigo cultural profundo que existe en nuestras sociedades de las figuras y arquetipos del patriarcado. Esto suena muy abstracto, así que lo vamos a ver con un ejemplo. Hay trabajos que todavía están dominados o por hombres o por mujeres. También las labores del hogar, de enseñanza y de cuidado siguen siendo cargadas la mayoría de las veces a las mujeres. Es muy mal visto que una madre abandone a sus hijos, mientras que el hombre que lo hace es reprochado, sí, pero al mismo tiempo es lo esperable y si se llega a hacer cargo de sus hijos automáticamente es un buen padre, lo cual representa una doble vara de medir bastante evidente. Y bueno, hipocresía más, hipocresías menos. Hay dobles varas de medir para ambos sexos en realidad, y lo realmente problemático es salir o escapar del rol o figura que se nos impone al nacer. El caso de la mujer tiene un agravante en el patriarcado en cuanto las figuras o roles que puede tomar lo femenino son desde y a partir de la figura del hombre,
como centro del mundo, y no desde la figura de la mujer como un ser independiente. Y en este punto del video es donde entran las conclusiones y reflexiones de Adriana Cavarero, filósofa italiana que se ha dedicado a investigar acerca del lugar de la mujer en la sociedad contemporánea y en la historia de la filosofía. Y en tan solo una frase de su obra A pesar de Platón, donde se resume muy bien todo lo que se ha dicho hasta el momento. Las figuras o arquetipos desde los tiempos mitológicos a los tiempos modernos encarnan un orden simbólico que reproduce desde sus orígenes la estructura central del hombre como sujeto universal, constituyéndose así lo que denominamos cultura patriarcal. Ciertamente, si no hubiéramos pasado por la introducción de este video, no entenderíamos la idea de manera completa. Por eso tuvimos que primero ir entendiendo el patriarcado y qué son las figuras arquetípicas en la cultura en primer lugar. ¿Qué implica la reproducción de este orden simbólico? ¿Cuál es la importancia de que el hombre esté en el centro y qué implica eso para la mujer? Son asuntos que aún debemos investigar. Cavarero ahonda más en esto expresando: el marco simbólico que sustenta a las figuras o arquetipos sigue siendo el mismo. En él, un sujeto masculino que se pretende neutro universal declara su centralidad y extiende a su alrededor un sentido del mundo hecho a su medida y que se revela en su figura. La primera frase de Cavarero es una constatación de un hecho. Aunque la realidad ha cambiado, el orden simbólico sigue siendo el mismo. No se ha movido ni un ápice. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo la realidad puede cambiar drásticamente y sin embargo mantenerse intactos los símbolos que dan sentido a esa experiencia que vivimos hoy en día? Bueno, una posible respuesta a esto es que las luchas del feminismo, a pesar de ser luchas emancipatorias, se han centrado hasta la actualidad más en el reconocimiento político, social y legal de la figura de la mujer como una igual a esta idea simbólica de hombre neutro universal, más que a la creación de un sentido propio y un cuestionamiento a ese ideal, lo cual es perfectamente razonable. Es evidente que antes de repensarse el orden simbólico, como mínimo era necesario conseguir una igualdad suficiente que permitiera tensionar ese ideario. En el presente, se pueden dar muchos ejemplos concretos que demuestran esta situación intermedia e incómoda que viven las mujeres a diferencia de los hombres. Por ejemplo, es normal que en campos usualmente dominados por hombres, las mujeres tiendan a amacharse. Sin embargo, esto no ocurre a la inversa. Los hombres en campos dominados por mujeres suelen seguir siendo valorados por sus capacidades como hombres sin la necesidad de tener que volverse más femeninos. Lo mismo ocurre con los roles de cuidado. Se espera todavía que la mujer se encargue en gran medida del cuidado de los hijos, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, pero sin descuidar la realidad laboral y familiar cuando al hombre no se le exige ese mismo rigor. La igualdad dentro del patriarcado ha implicado para la mujer existir dentro de una exigencia esquizofrénica entre ser más como los hombres sin abandonar los roles impuestos por el patriarcado a lo femenino. Respecto de esto, Cavarero dirá: el marco simbólico constante es el que opta por representar lo femenino sobre la base de la centralidad masculina, de modo que inexorablemente toda figura femenina acaba interpretando un papel cuyo significado reside en los códigos patriarcales que se le han asignado. Y, para los hombres, pues, se trata de un teatro de figuras en el que su subjetividad es llamada a reconocerse. Para las mujeres se trata de ese mismo teatro impuesto por un sujeto masculino, con la diferencia de que ellas no son sujetos, sino objetos del pensamiento ajeno. Creo que con todo lo que hemos visto hasta el momento, ya podemos ser capaces de responder las preguntas que se plantearon al principio del video. ¿Por qué algunas mujeres son elogiadas por la historia y otras quedan en el olvido? Analicemos los mismos ejemplos. Gabriela Mistral
Si bien se sabe ahora recientemente, tuvo una vida privada bastante contraria respecto de lo que se esperaba socialmente de ella. Lo cierto es que su vida pública y sus reconocimientos se encuadran perfectamente en lo que se espera del rol femenino en la sociedad contemporánea, el rol de profesora y cuidadora, poniendo el acento en la realidad emocional por medio de la poesía. Su reconocimiento no supone ni suponía ningún cambio al orden simbólico del patriarcado. El caso de Cleopatra es más burdo aún si se quiere, porque pasa de ser una gobernante importantísima en su realidad histórica a ser un símbolo de belleza y sexualidad en el imaginario colectivo actual, lo cual obviamente la hace encajar en los estándares simbólicos del patriarcado, despojándola de cualquier realidad incómoda al alejarla de su figura de gobernante. El caso de Marie Curie es un poco más complicado y menos obvio, debido a que su reconocimiento en la historia sí permitió a la mujer un lugar en la ciencia, lo que fue un cambio enorme en la realidad de las mujeres. Sin embargo, ese cambio en la realidad no se tradujo en un cambio simbólico. Lo mismo ocurre con las mujeres reconocidas por las luchas humanitarias. El patriarcado no tiene problemas en conmemorarles porque no son un peligro para sus símbolos. En este caso, solo serían mujeres tomando, por así decir, el lugar de hombres, pero no transformando ni poniendo en duda los sentidos o los esquemas de poder que subyacen al propio patriarcado. Caso distinto al de Alexandra Kollontai, quien si bien no consiguió cambiar el orden simbólico por medio de sus escritos y activismo, planteaba la necesidad de avanzar hacia ese camino, de repensar al menos las estructuras simbólicas, el cuestionarse el por qué se deben seguir ciertas normas y un camino prefijado para las mujeres. Y como ella, probablemente muchas otras con las que la historia no ha sido muy amable y que el patriarcado ha mantenido ocultas y silenciadas por ser un peligro a la reproducción de la subjetividad patriarcal. Me despido así con una cita nuevamente de Adriana Cabarero. Lo que no ha cambiado aún después de la emancipación femenina ocurrida en el último siglo es que la mujer, concebida por el hombre a su imagen y de semejanza, carece de figura que la traduzca en cuanto subjetividad femenina capaz de darse forma dentro de un orden simbólico propio. Al contrario, se encuentra ya representada y obligada a reconocerse en el imaginario del otro. Y así termina el video del día de hoy. Espero les haya gustado y si ese fue el caso, les pediría que pudieran dejar un me gusta. Si consideras importante o interesante el contenido, te pido puedas compartirlo. Y si crees que faltó agregar algo o compartir, o si quieres compartir una experiencia, está abierta la caja de comentarios. Yo encantado de leer todo lo que tengan que decir. Y sin más que añadir y agradeciéndoles por haber llegado hasta el final, me despido. Chao, chao.